Ricardo Neira es de la casa, no es un invitado. Está aquí siempre en este espacio de tecnología, de innovación, inteligencia artificial, que nos abre un mundo de conocimiento y también de sueños. Y tenemos justamente a alguien que produce también muchos sueños. Nos va a contar por qué, Diego Muñoz, que está hoy día como escritor, pero la verdad es que tiene un tremendo currículum. Yo no me lo aprendí de memoria, voy a leer todas las cosas para no equivocarme. Ingeniero civil químico. Vamos a preguntarle cómo llega después a escribir. Diego es socio de Sur Latina Consultor especializado en gestión de cambio, transformación digital. Fíjense acá, imposible que me lo aprenda. Presidente de la Corporación de Letras de Chile, consejero de Sociedad Chilena de las Letras. Ha publicado, imagínense, más de 15 libros. De eso y de mucho más vamos a hablar con nuestro invitado hoy. Bienvenidos a ambos, ¿cómo están? Un gusto. Muchas gracias, buen día. Buena. Feliz de estar por aquí. Qué bueno, qué bueno. Ricardo. Bueno, Verónica, sí, pues ahora tenemos en esta nueva sección tenemos a nuestro invitado, como tú ya lo presentaste, a don Diego Muñoz, que él viene del mundo de la ingeniería, Sí. compañero de la Universidad de Chile, tiene una empresa consultora en la transformación digital, inteligencia artificial. Con él lo encontramos en los años 80, en un proyecto de inteligencia artificial hace muchos años atrás en la Universidad de la Frontera, Ya. que lo Mira. estuvimos haciendo los sistemas de expertos y todas esas cosas. Bueno, y él hoy, fundamentalmente también ha trabajado, es un escritor, que ha publicado muchos libros, ha traducido a distintos idiomas. Recién comentábamos que siempre anda viajando, pero ahora me decía que no, con la pandemia no anda viajando tanto. Ha traducido los libros de él hasta el chino y hoy día está el lanzamiento del libro Los Sueños del Cyborg, Los sueños del cyborg. que es una saga, así que Ya, vamos a conversar con él. Yo quiero preguntarte, Diego, lo primero. ¿Cómo pasas de la ingeniería civil química a los sueños del cyborg? Porque además mencionaste los años 80, años 70, y tengo una hija fanática de la ciencia ficción, en este momento está haciendo un trabajo con Philip K. Dick, entonces es algo que nos llena. A mí también me encanta Fundación, yo soy muy lectora de ciencia ficción, y la verdad es que te envuelve. Yo creo que te pasó a ti, Diego. ¿Cómo te envolvió a ti la ciencia ficción, la inteligencia artificial? Mira, a tu pregunta central habría que responder que más bien la pregunta es cómo pasé yo de la escritura a la ingeniería. Ah, mira, al revés, entonces. Partió así al revés, porque yo mira. partí primero como debe partir cualquier escritor, que es ser un buen lector, o sea, Vale. ser un gran lector, yo era un lector enfermizo, digamos, siendo niño todavía. Entonces llegaron, cuando yo tenía más o menos, yo diría 10 años, empezó el furor de la ciencia ficción, o sea, a mediados de los años 60 más o menos. Entonces eso era muy importante, ahí aparecieron los viajes interespaciales, que fue como la primera característica, pero después apareció los temas que están vinculados hoy día a lo que se llama inteligencia artificial, robótica, que fueron muy importantes, y la verdad es que a mí eso me gustó más, también los efectos, la ingeniería genética. Entonces, bueno, yo siempre fui dual en el sentido que me gustaban mucho las humanidades y me gustaba mucho la ciencia. Pero bueno, las cosas pasan como pasan, ¿no? Yo tenía la duda de estudiar literatura, o filosofía, o física. Y bueno, las cosas pasan cuando digo, yo justamente egresé el año 73 de la enseñanza media. Entonces vino el golpe militar, vino la dictadura. Entonces, ¿dónde ir a estudiar? No podía estudiar filosofía porque todos los profesores estaban exiliados o estaban presos. La escuela cerrada. No podía estudiar ninguna carrera humanística porque estaban las escuelas cerradas. Y de las pocas escuelas que se había tocado menos era nuestra escuela de ingeniería de la Universidad de Chile. No porque no tuvieran posición sobre los temas, sino porque fue menos tocada, nomás se salvó. Entonces, por eso estudié ingeniería. Podría haber estudiado otra cosa, pero estudié ingeniería. Pero siempre me gustó la ciencia y siempre me gustaron las humanidades. Así que pasé de ser un lector fanático a escribir en la enseñanza básica. Yo empecé a escribir, estaba en el diario Mural. Entonces siempre fui por ese camino, digamos. Más bien, como uno podría decir, ¿por qué en clase de cálculo con 200 alumnos en esas salas enormes estaba yo escribiendo cuentos en la última fila? Esa era la pregunta que me hacía yo. De ahí a llegar a los sueños del cyborg pasaron hartos años. Y muchos libros. Y muchos libros. Yo creo que los libros ya van como llegando como a 30. Pero
me pregunté en los años 90, y recién pasaron varios años antes que se publicara la novela con la que partió esto, que a esta altura es una tetralogía que se llama Flores para un Cyborg, que me pregunté yo si se podía escribir aquí en Chile, en esta época, una novela de ciencia ficción que al mismo tiempo tratara la inteligencia artificial, que tratara los problemas de derechos humanos y represión que vivimos aquí en Chile, la transformación del modelo económico neoliberal, que fuera una novela de aventura, que fuera una novela social y que fuera una novela de ciencia ficción. Y de ahí resultó esa primera novela que se llama Flores para un Cyborg, que se publicó en el 97, pero que ganó un premio muy importante de mejor novela en el 96. Mira. Y eso fue un boom realmente. Y después en el camino han ido saliendo estas otras 3 novelas y esta que se lanzó ahora recién, a fines de julio, Los Sueños del Cyborg. Para que lo mostremos aquí, sí, Los Sueños del Cyborg, está fresquito. De hecho está caliente, recién ha salido. ¿Lanzamiento, Diego? ¿Ya lo hicieron? El lanzamiento, ya se hizo el lanzamiento, pero seguramente va a haber varios. Relanzamiento vamos a hacer. Sí, seguramente en una feria que se llama Primavera del Libro, que se hace en septiembre, yo creo que ahí lo vamos a lanzar. Hoy maravilloso, sí, hoy qué ganas de realmente leerlo. Aparte qué linda la portada, que nos puedes contar, linda, ¿cierto? Sí. Si nos puedes contar también quién la hizo, me imagino saldrá acá, muy interesante. Sí, el diseñador de la editorial. Simplemente Editores. Simplemente Editores, sí. Me encanta. El libro está en la librería del GAM, por ejemplo, está en las principales librerías ya. Los Sueños del Cyborg, ¿aquí qué dice? Flores para un Cyborg, como dices tú, tiene 2 secuelas, Las Criaturas del Cyborg, en 2011, y Ojos de Metal, 2014, a las cuales se suma la presente novela para conformar la tetralogía. Todas ellas forman parte del catálogo del Simplemente Editores, ¿cierto? Flores para un Cyborg, de Mondadori, después Simplemente Editores, y en 2010, otra en España. O sea, ha sido editado en varios lugares y, como bien decía Ricardo, traducido en muchos idiomas. Croacia, solamente esa, pero yo leía, claro, que estabas en España, en Croacia, en Italia, en Argentina, Perú, China, hasta China. ¿Qué pensarán? Qué increíble. ¿Cuál es el feedback que tienes de los distintos lugares donde vas con tu arte? Porque el libro es eso. ¿Qué feedback tienes de repente de las editoriales? Quizás ya tienes, no sé, un grupo de fans, no sé, ¿qué se puede hacer? Sí, de todas maneras. He tenido buenos feedback en general en los distintos países. De esta novela en particular, o sea, de la que generó esta, que fue Flores para un Cyborg, que está publicada en Italia, en Croacia, en España también, tuve muy buenos feedback que hicieron, yo diría, muy presente, que no solo es una novela de ciencia ficción, sino que también es una novela social, que trata la situación política del país al mismo tiempo, y que es una novela de aventura, y que es una novela negra porque incorpora el rol del crimen que hay debajo, en las sombras. Entonces eso se valoró. Eso acá en Chile en realidad la han clasificado como una novela de ciencia ficción y nos hemos saltado esa parte. A mí me llamó la atención, pero aquí en Chile no se habló de eso. Y inmediatamente en España, en Italia, esos temas se trataron, digamos, directamente. O sea, reconocer eso es como que yo creo que todavía tenemos un problema con ver nuestra sociedad como es, con lo bueno y con lo malo, por supuesto, pero también con lo malo del pasado, de las cosas que han ocurrido, sobre todo yo diría los abusos, ¿no? Interesante lo que plantea, porque claro, hablas de un género de ciencia ficción, Ricardo, y claro, como que de cierta forma tú esperas quizás algo que es por descubrir, o lo maravilla, o algo distinto quizás, que como nace el género, ¿no es cierto?, busca eso. Sin embargo, también lo vemos en Philip K. Dick, que también hace muchas críticas sociales. Sí. Y eso es lo interesante, cómo vas envolviendo a la gente, quizás, que tiene otro objetivo para leer a lo mejor, o que piensa que le van a entregar, y entrega cosas que ahora están muy, como el tema de los derechos. Entonces, los derechos que tienen, en ese caso, en el caso de Blade Runner, que es como la película, por ejemplo, de Philip K. Dick, ¿no es cierto?, que se transformó el libro de las ovejas eléctricas en la película, habla justamente de los derechos que puede tener un organismo que no sabemos lo que es un robot, ¿no es cierto? También en Fundación te plantea eso con Asimov. Entonces, interesante porque, de cierta forma, la crítica social, a mi juicio, es muy interesante en la ciencia ficción. Y eso es lo que yo creo que tiene que descubrir el lector, que está muy por debajo quizás. No sé qué piensa Ricardo, esto es como un debate más filosófico, pero interesante ese planteamiento, que además lo plantea claramente nuestro invitado hoy día, Diego. Sí,
Bueno, lo que planteas tú, Verónica, y lo que estuvo contando Diego, es una realidad y los distintos países tienen distintas miradas y distintas culturas en base al desarrollo que han tenido, ¿no es cierto? Obviamente Europa tiene otro nivel cultural, intelectual, social, de interactuar con los distintos escritores, el público es distinto. Entonces, es por eso que en Chile hacemos, como contaba Diego, se hizo esa mirada clasificando el libro en ese tema, ¿no? En la ciencia ficción, cuando trasciende la ciencia ficción, ¿no es cierto? Y los escritores siempre están mirando y están contando, relatando historias de lo que ellos están mirando de la sociedad que que está interactuando, que es la vida cotidiana. Como también en lo de ciencia ficción, toman el presente, el pasado, pero también vislumbran lo que va a ser el futuro. ¿Y cómo vislumbramos, Diego, el futuro en cuanto a los avances, en cuanto a esta inteligencia artificial, en estas ciudades inteligentes? ¿Cómo se nos va a facilitar o no necesariamente la vida? Mira, vuelvo un minuto al libro. La literatura es literatura nomás. No hay literatura negra, ciencia ficción, es solo literatura. Ya, que trate perfecto. ciertos temas, otra cosa. En estas novelas lo que se habla es que la inteligencia artificial, o sea, la inteligencia puede existir en una máquina y no solo en los seres humanos. La verdad que si uno mira la historia vamos a encontrar tanto inteligencia como estupidez en el ser humano, porque no sé, por ejemplo, la guerra que estamos viviendo ahora es una locura, digamos, o sea, ¿qué justificación tiene? Quiero decir, no siempre exhibimos la inteligencia de la cual creemos que somos los propietarios exclusivos. Una máquina va a poder lograr pensar. Yo soy de los que creen que sí, esto no se ha resuelto. De repente va a ocurrir, pienso yo, que una máquina va a pensar. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer esa máquina? Hay como dos grandes grupos los que dicen, las máquinas van a ver nuestros déficits y van a tomar el control y nos van a despachar, nos van a hacer un lado. O bien, las máquinas van a ayudarnos a construir un mundo mejor. Y yo me voy un poco por esa hipótesis de que van a desarrollar sentimientos parecidos a los nuestros, distintos, pero que van a entender cuál es nuestro rol y que vamos a poder cooperar. Entonces, en la pregunta tuya, en lo fundamental, yo lo que veo es que el ser humano en sí mismo se va a ir transformando con toda la tecnología. Y yo creo que ya en la práctica, no sé, vamos camino de ser cyborg nosotros mismos, porque, no sé, un teléfono, un dispositivo como los que estamos usando constantemente, uno dice, bueno, claro, yo me lo puedo echar al bolsillo o la cartera, pero lo necesitamos, o sea, no podemos funcionar de manera normal sin ellos. Si nos quitan esos aparatos ya no somos lo que somos, o sea, es una prótesis, o sea, forma parte de nosotros mismos, lo queramos o no lo queramos, así es. Entonces, ¿cuánto tiempo va a pasar para que este teléfono, ¿no es cierto?, lo tengamos, no sé, inserto por aquí atrás, digamos, en forma permanente, o que tengamos que viajar a China y nos insertamos un chip, digamos, para manejar el idioma, o que escuchamos o que podamos ver gracias a un dispositivo? Bueno, yo creo que estamos a las puertas de eso, son cosas que están ocurriendo, hay gente que puede ver gracias a esto, puede escuchar, en fin. Entonces, es la integración. O sea, yo creo que lo que va a ocurrir es que nosotros nos vamos a convertir en cyborgs, en unos cyborgs, independientemente de que yo creo que va a ser posible que las máquinas adquieran inteligencia. Si esa inteligencia es ser maligna o benigna, es la gran pregunta que está ahí. Es lo que todos vemos también, mucho en el cine, obviamente mucho sacado de la literatura, ¿no es cierto? Y que nos lleva a pensar eso de esa cosa mala o darle, eso me parece bien como, no sé, ¿será posible? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Ricardo? ¿Cómo vamos a estar? Y ya hay gente que se ha implantado cosas, ¿ah? Ya están esto, esto que dice, posiblemente no es masivo, obviamente es la persona que está probando ciertas cosas para que los señales ya no necesite esto, sino que directamente le lleguen y tiene un dispositivo como para mirar o algo así, pero ya está directamente... Hay un investigador inglés que falleció hace poquito, un mes, que él decía que este año iba a ser el primer cyborg de la humanidad. Tenía una enfermedad realmente
no recuperable, y él se empezó a incorporar máquinas y falleció hace un mes. ¿Y este cyborg se anunciará? Eso creo que es un tema de un relato, porque cuando estamos, si recordamos los primeros tiempos, Asimov, cuando, bueno, no quiero hacer, ¿cómo se dice?, un spoiler de si alguien no lo ha leído, pero Demerzel nunca lo reconocimos hasta que finalmente era el más robot de todos, que era finalmente quien daba todo giro a esa escritura, ¿no es cierto? Y tú cuando lo descubres dices, no puedo creerlo, porque él daba obviamente toda la empatía, todas las emociones humanas estaban en ese personaje. Y finalmente era un robot. Entonces, qué interesante es darle esa vuelta y qué vigente es todo, porque cuando escribes este tipo de literatura, y tú dices, es toda una literatura, sí, pero claro, tú le das una vuelta y yo creo que todos los que hacen ciencia ficción, catalogándolo dentro de es mucho más que eso. Por eso es interesante plantearlo así, porque dicen, no, es que a mí no me gusta ese género. Es que el género involucra mucho más de lo que usted cree, señora, señor, en la ciencia ficción. Y eso es lo mágico justamente de esto. Para los que somos apasionados, los llamo también a leer ciencia ficción, que está más vigente que nunca. Es una cosa inagotable. Te quiero agregar Ricardo. otra cosa, complementar, salir un poco de los sueños del cyborg, de la ciencia ficción. Una de las cosas que ha desarrollado Diego es el microcuento. Y el microcuento ha participado en congresos internacionales. Y el microcuento puede incentivar a desarrollar la escritura, por ejemplo, a tu hija, a los jóvenes, a los niños. Así que, no sé, podría expresar un poquito más Diego, qué bueno, pues justo me leíste en mente que yo quería justamente hablar del microrelato, el microcuento, que es muy difícil de escribir. Los que hemos estado en talleres literarios, hoy aprendiendo, bueno, yo soy periodista, entonces obviamente también teníamos, y depende mucho quién te lo dé. Es muy interesante, pero yo lo hice y cero talento. Es muy difícil. Entonces, porque es un relato, obviamente muy interesante, breve, pero tienes que expresarlo con las palabras justas y darle toda la emoción, la tensión, en muy poquitas líneas. Y es un gran desafío. La gente piensa que es mucho más fácil, es más difícil. Diego, cuéntanos un poquito de eso, cómo lo empezaste a explorar. Y bueno, me encantaría también leer, no sé si en internet se puede buscar tus microcuentos, microrelatos. Mira, es fácil de encontrar, digamos, si me buscan en Facebook me van a encontrar. Hay una página que es de la corporación que presido yo que se llama Letras de Chile, letrasdechile.cl, y ahí hay mucho material, hay una sección de microcuentos, incluso hay videos de lectura de microcuentos de distintos autores. ¿Cómo empecé con el microcuento? Empecé tanto tiempo atrás que en mediados de los 70. La primera vez que publiqué, que fue en un diario mural en aquellos años, lo vio mucha gente, se interesaron, y por ahí por el año 78 recién hubo una primera revista que impulsó el taller literario de la Facultad de Ingeniería. Y entonces alguien me dijo, Diego, ¿por qué no publicas esos cuentos cortitos que haces tú? Ya les dije, preparé una selección y se los pasé. Pero me dijeron, ¿pero qué le ponemos en el título? ¿Qué es lo que es esto? Esa fue la pregunta. ¿Qué es lo que es esto? ¿Cómo se llama esto? Yo había empezado a escribirlo a partir de la lectura de alguna antología que hizo Borges con Bioy Casares, el propio Cortázar, que trabajó mucho en esto. Había leído estos cuentos y me gustaron mucho, me impresionaron, pero la verdad es que a la fecha que yo estoy hablando eso no tiene nombre. Recién empieza a tener nombre a fines de los 80, que surgieron varios nombres, minificción, microrelato, microcuento, hay mucha teoría detrás de eso. Entonces yo me fui con tarea para la casa ese día, decir, ¿cómo le llamo a esto? Entonces dije, bueno, ¿y dónde he escrito esto yo? Lo escribía en el bus, camino a la facultad y de vuelta a la facultad, en la micro. Ah, cuentos escritos en la microcuentos. Y después digo, pero mira el juego con la micro, es muy divertido. Esta anécdota ya la he contado varias veces porque parece increíble. Así, por eso se llamaron microcuentos. Me encanta, me encanta. Así fue la historia. Y eso yo no lo había escuchado, el relato, el cuento reducido, ¿cómo se llama? De otra forma, pero el microcuento y me encanta, microrelato además. Existe microrelato, me gusta y qué lindo el cuento además, o sea, de qué hay detrás, cómo llegaste a esto, qué divertido.
Oye, me encanta, se nos pasa siempre volando el tiempo, yo no quiero irme porque esta es una sección que a mí me encanta, la verdad es que me hace soñar, me hacía soñar mucho cuando llega a tus manos un libro y es un mundo, y eso es lo que trato de transmitirle por lo menos a mi hija, ojalá ustedes también lo puedan transmitir. De que tú vas descubriendo, de que tú te puedes ser un gran lector, que eso ayuda muchísimo a saber comunicarte y también escribir, la ortografía, es gracias a esto, a la lectura también muchísimo, y que cada vez ahora que estamos con tanta pantalla, es lindo tener un libro, es un gran regalo. Y que uno es más romántica, ¿no es cierto? Antes se escribían cartas y todo, yo no soy tan mayor, pero yo recibí alguna vez alguna carta, era muy chiquitita, me encantaba. Y bueno, esto es parte también de eso, ¿no es cierto? No estoy en contra de gente que le gusta leer en pantalla, a mí por lo menos no me gusta, me encanta esto, sentirlo, ir avanzando, tener estos marcadores preciosos de libros, así que le queremos agradecer a Diego, a Ricardo, por supuesto, siempre hacernos soñar en este momento, que son poquitos minutos, pero que son minutos que yo creo y espero que le transmitamos a toda esa gente que nos ve, que nos prefiere, también la pasión que hay detrás de estos minutos. Sí, por supuesto. Bueno, hoy día quisimos traer a Diego, un escritor, ingeniero que viene de ese ámbito, para ver el desarrollo de distintos ámbitos, la educación, la cultura, la tecnología, la ciencia. Diego, los sueños del cyborg, ¿dónde lo encuentro? ¿En qué principales librerías? Mira, debería estar llegando a las cadenas grandes, debería estar llegando a la Feria Chilena del Libro, a la Antártica, pero yo sé que hay al menos una librería donde están, la librería que está en el GAM, ahí está, porque ahí lo presentamos hace como un par de semanas atrás, ahí lo van a encontrar, o bien en la editorial, simplemente editores.cl, o en librería del GAM.cl, que tiene distribución a la casa, así que les puede llegar ya sabe, gran regalo y un regalo para usted también, así que ya sabe, Sueños del Cyborg. Muchas gracias, Diego Muñoz, un gusto, y por supuesto súper invitado por otro día, pero ya conversemos más de microrelatos, nos va a leer ahí, traer un par interesantes. Quedamos con harto tiempo pendiente. Yo encantado. Me encanta, así que muchas gracias. Nada,